Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias por continuar suscribiéndose, comentando, compartiendo, dando algún me gusta cuando en efecto les guste o activando la campana de las notificaciones. Esta es La Opinión de Roberto Payano, que se retransmite por Radio El Punto TV, plataforma hermana que produce y dirige el locutor de la República Dominicana, Jorge Crespo. Siguiendo brevemente en el aspecto local, en mi amado y triste terruño, la República Dominicana, quiero continuar, por favor, dando mi opinión, la opinión de Roberto Payano, en el sentido de que si es cierto que la fiscal del Distrito Nacional de la República Dominicana está en campaña, y no porque hay almas que salvar, porque hay grupos, que no pueden salir a defender almas. No pueden, porque no conocen ese concepto. Bueno, no es porque hay almas que salvar. Si es cierto que la fiscal del Distrito Nacional está en campaña para llegar a Procuradora General de la República cuando se venza el periodo, porque todo tiene su pro y su contra. Nos vendieron un proyecto de supuesta estabilidad, sea con quien sea el titular. No estoy defendiendo ni criticando a nadie ahora. Nos vendieron una idea de supuesta estabilidad, pero pusieron al Procurador General de la República con el mismo tiempo, al menos legalmente, que el jefe de la policía. En 2 años está un grupo de procuradores adjuntos, o quién sabe si ni eso, sino fiscales o abogados comunes y corrientes matándose por ser procuradores. Que por cierto, en este gobierno siempre ha existido desde hace casi 6 años que tiene un grupo de abogados de ese partido muy enojado porque la Procuraduría ha tenido que turnearse entre gente que no son exactamente de ellos. Exactamente, por lo menos. Bueno, pues ahorita habrá un pleito porque a los 2 años se supone que se arma el juidero porque hay que cambiar al procurador. Haya lo hecho bien o haya lo hecho mal. Y como doña Miriam Germán se pasó de santa, con el mayor afecto, tía Miriam, pero usted sabe, por lo menos en algunos aspectos, porque yo sé de otros en los que sí mantuvo siempre su capacidad muy observadora, cuidándose, pero hay un aspecto en que se pasó de santa. Dejó ahí a todo un grupo de fiscales que llegaron con mafia. Llegó ahí a todo un grupo de fiscales que no hubiesen pasado una prueba, aunque sea en torno al buen comportamiento humano, personal. Dejó ahí a un grupo de fiscales que, habiendo llegado ilegalmente y habiéndose mantenido en esos puestos en base a travesuras a veces muy graves, ya habían cumplido su periodo y siguen ahí hoy, haciendo y deshaciendo y esperando a ver otro escalón posible. Bueno, pero están ahí. Allá ustedes, el que lo puso y al que hubo que mantenérselo. Sigamos para adelante. Se rumora que la fiscal del Distrito Nacional está en campaña en un media tour porque aspira a Procuradora General de la República. Yo planteo que si eso es cierto, no la evaluemos ni evaluemos a nadie. Seamos honestos, aunque sea por un minuto.
todo el que tenga que ver con la selección de ese puesto y que la opinión pública nacional se comprometa a quedarse callada y punto. Propongo que vuelvan y traigan ahí a Jean Alain Rodríguez, que no fue procurador, que no es abogado penalista, que casi no es abogado, que era un vulgar precandidato presidencial, que era un vulgar servidor jurisdiccional de su presidente de la República. Vulgar servidor, no en el aspecto administrativo del que lo nombró políticamente, lo que sea, le debe cierta, no, le debía fidelidad jurisdiccional, que es ilegal. Jean Alain en sentido general no fue procurador, no había procurador. No movía un dedo sin que el presidente de la República se lo ordenara, legal o ilegal. Pero si es para poner a una de sus pupilas, a una de su grupo, que no es un grupo jurídico, sino un grupo político personal, que encabezó ese Jean Alain, que a su vez no fue procurador, una vergüenza para toda la historia del Ministerio Público, pero mejor volvamos a ponerlo a él y ya estamos claros, porque si hay alguien de ese grupo que puede ser peor que Jean Alain, es esa fiscal del Distrito Nacional, que el sistema ha mantenido ahí, quién sabe por qué, y si un día podrá saberse por qué, y que me perdonen la gente que uno respeta, pero la dejaron y no la dejé yo. Vamos a suponer que porque se pasaron en esos casos, se pasaron de deseo de no mancharse el alma, de no igualarse a ciertos persecutores, pero que tampoco son fiscales, ni llegaron ahí en base a ninguna regla, ni se mantuvieron trabajando como fiscales. Eran miembros de un grupo que Danilo Medina tenía con unos títeres y unos hilos y los manejaba para sus travesuras. Dije travesuras, no legales, no jurídicas, no trampitas procedimentales, travesuras de cualquier tipo que usted se quiera imaginar. Yo quiero en esta fecha, en otro orden, rendir un homenaje de recordación, de agradecimiento al capitán Mario Peña Taveras. El capitán Mario Peña Taveras falleció hace unos 3 años en Miami. Habría cumplido ayer. Hoy estamos a 10 de abril, estoy grabando este comentario, 10 de abril, casi 8 de la noche. Ayer hubiera cumplido 101 años, o 102, si no hubiese fallecido de 98 años, hace casi 4, en Miami. El capitán Mario Peña Taveras fue aquel capitán que llamó al doctor Peña Gómez mientras hacía su tradicional programa Tribuna Democrática del entonces PRD en 1965 y le informó que había apresado al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, que podía llamar al pueblo, que debía llamar al pueblo a movilizarse sin miedo por el retorno a la constitucionalidad mancillada con el golpe de Estado del profesor Juan Bosch. Peña Gómez se pone culebro, parece que un poco de razón, le dijo: los guardias nos han engañado demasiado, póngame a otro que me lo confirme. Al segundo teniente Salomón Bastardo le tocó pasar a la historia también, confirmándole
al doctor Peña Gómez el arresto de la superioridad de las Fuerzas Armadas golpistas. Honor y gloria al capitán Mario Peña Taveras y a sus compañeros que defendieron junto a Camaño, junto al coronel Fernández Domínguez, junto a tantos otros, la vuelta a la constitucionalidad. Por cierto que cuando Juan Bosch, también Estados Unidos lo tumbó porque era comunista, porque ponía en peligro la democracia, y Juan Bosch no le ganó a todo el mundo en las elecciones. Y Juan Bosch era corrupto, y por lo menos él, estoy hablando de Juan Bosch, ¿verdad? Y era verdad que se abusaba de monjas aquí en el 65 y que el comunismo estaba dirigiendo el gobierno. Lo que sí fue verdad es que mandaron 42,000 marines y no pudieron vencer a los constitucionalistas. Y lo mandaron cuando los constitucionalistas de Camaño habían vencido a las Fuerzas Armadas regulares que apoyaban el golpe. Esa es la historia. Bueno, el capitán Mario Peña Taveras, auxiliado del sargento Darío de la Cruz Liriano, fueron los que apresaron a esa plana mayor, empezando por el apresamiento del entonces mayor Héctor García Tejada, que a pesar de que era un mayor, lo apresó un capitán, Mario Peña Taveras, y no tuvo valor para enfrentar a ese capitán asistido por un sargento. El mayor Héctor García Tejada, entonces, que luego siguió en las Fuerzas Armadas, porque esos fueron los impuestos por Estados Unidos, y que llegó a ministro, a secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, fue uno de los que después de la Guerra de Abril, en el 73, asesinaron al coronel Camaño, ya preso. ¿Por qué son asesinos? Porque no fue en una guerra, en un combate. Ya Camaño estaba preso, amarrado, herido, desarmado y solo. Esos que en el 73, con el héroe nacional, fueron muy guapos, eliminando guerrilleros amarrados, en el 65, cuando Mario Peña Taveras lo apresa, entregó su arma sin oponer ninguna resistencia. Pero no solo ese entonces mayor. Ahí había un general muy famoso que cuando Peña Taveras le dijo a sus edecanes, ustedes están presos, el general fue el primero que gritó, entréguense para que no lo maten. Ay Dios, que ese se atreve. Porque no se atreven a pelear con otro armado de frente, incluso ni siquiera subalterno. Y ahí hubo un coronelito al lado de ese general Rivera Cuesta, que ni siquiera estaba armado. Y cuando le dijeron, usted está preso, fue a su gaveta, sacó su arma y se la entregó a Peña Taveras. Y le dice, mire, yo no voy a disparar aquí por nadie, estamos presos. Ay, ay. Peña Taveras les dijo, mi intención cuando entré a apresarlo era fusilarlo a todos por traidores. No los hago porque ustedes se han comportado como lo que son, perfectos cobardes. Por más dura que sea la aclaración, Peña Taveras te demuestra que no disparaba, no era de los guardias que disparaban contra contrarios desarmados, amarrados. Los que mataron a Camaño, los que asesinaron a Camaño, sí. Bueno, ayer hubiera cumplido 101 años, o 102, ahora se me fue, pero hay 101, 102 años de edad, el capitán Mario Peña Taveras. Murió a los 98 años, hace casi 4 años. Honor y gloria a los militares que no le dieron la espalda a su pueblo,
pasara lo que pasara con su rango. Y ya sí quiero pagarle una pequeña deuda que tengo con ustedes en el plano internacional. Permítanme ligar esto aquí, algo local con lo internacional. Yo quiero felicitar al gobierno y al pueblo de Nicaragua en la persona de sus presidentes, de sus copresidentes, el comandante Ortega, la comandanta Murillo. En Nicaragua, la gasolina no ha subido un centavo a pesar de la guerra que Estados Unidos e Israel empezaron contra Irán sin previa declaración de guerra el 28 de febrero próximo pasado. Nicaragua está organizada, guarda sus dineritos para las emergencias, que la población no se sacrifique tanto, o la guerra realmente no perjudica su economía, o el gobierno puede hacer un esfuerzo para no subir la gasolina. Yo lo que sé es que en mi triste y querido país, en 15 días, el galón de gasolina ha subido 24 pesos dominicanos, mientras en Nicaragua la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que Irán ha estado defendiéndose, no ha subido un centavo al galón de la gasolina. Pero asimismo, la tasa del dólar en Nicaragua se mantiene igual desde hace 3 años. Algo como la mitad de la tasa de la República Dominicana. Felicito a Nicaragua en abril, que ha sido declarado el mes de la paz, en recordación y haciendo todo lo posible dentro de la ley para impedir que vuelvan a repetirse los intentos de golpe de Estado de 2018, en que muchos nicaragüenses fueron maltratados, algunos eliminados por fuerzas paramilitares, por conspiradores pagados por los organismos de inteligencia, de quienes ustedes saben que quieren tumbar a todos los gobiernos que no hacen ciegamente lo que ellos le dicen. Y al felicitar a Nicaragua en el mes de la paz y por estar manteniendo la tasa del dólar y el precio de los combustibles igual que hace años, a pesar de todos estos problemas, me recuerdo que Nicaragua en el 1990 negoció con una oposición pagada por Estados Unidos. ¡Qué casualidad! Estados Unidos le decía que tenía que negociar, que no habían ganado las elecciones en 1990 y el Frente Sandinista aceptó volver a hacer elecciones. El mismo Ronald Reagan mandaba el dinero para comprar los votos con que le hicieron fraude al Frente Sandinista. Y no voy a repetir ahora la historia de la droga que vendían para conseguir dinero y comprar armas. El grupo dirigido por el coronel Oliver North, cuando el Congreso de los Estados Unidos se negó a seguir financiando la contra en Nicaragua. Oigan si eso es legal, oficial y claro. El Congreso de los Estados Unidos se negó a incluir en el presupuesto de la nación más dinero para la contra criminal que enfrentaba en Nicaragua al Frente Sandinista. El gobierno de Ronald Reagan se fajó a vender droga para conseguir dinero y comprar armas para la contra. ¿Cómo le cae? ¡Ay! El narco es Juan Pérez. En Honduras le dieron un golpe de estado a Mel Zelaya y pusieron a un narcotraficante, que luego que salió de su periodo fue apresado por el mismo Estados Unidos, juzgado y condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico.
Y cuando llegó Donald Trump le perdonó 43 años de cárcel. Y los narcos son Pedro Pérez, el que no se le ara. Y los que hacen fraude en elecciones son los otros. Pero no te apures, coño. Señores, quiero dar gracias a Dios, a la naturaleza en la que yo creo, y en el Dios que usted crea, llámese Alá, llámese Jesucristo, llámese como sea, Jehová, Ayé, quien sea, que signifique para usted verdadera paz espiritual. Gracias por la tregua en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Ojalá sea una tregua de verdad. Ahora el problema es que Estados Unidos está acostumbrado a pedir tregua o a decir que está en tregua y mañana sin previo aviso vuelve a la guerra, ¿verdad? Cada vez que Donald Trump recibe una intimación judicial obligándolo a entregar los papeles de la isla de Einstein, se inventa una guerra. El 3 de enero, cuando secuestró a Maduro, era el límite para entregar los documentos sobre el canibalismo, sobre la depredación sexual contra niñas de 9 a 12 años en la isla Einstein. Ese día secuestraron a Maduro y jamás se volvió a hablar del caso Einstein. ¡Qué casualidad! Y yo sigo creyendo que es por la democracia, que es por las elecciones. ¡Uy! Bien. Benjamín Netanyahu, cada vez que lo van a someter por ladrón, pero no fuera de Israel, en Israel, se inventa un ataque a alguien. Usted sabe cómo vocean los manifestantes en Israel, que la prensa no le señala a usted, que eso no nos lo tiran todos los días con una cantaleta todos los días para que lo veamos y nos volvamos locos con eso. Usted sabe lo que vocean los israelíes. Netanyahu, en octubre nos vemos. En octubre son las elecciones en Israel. La gente que dice eso por lo menos tiene la fe institucionalista de que va a llegar a octubre vivo. En Estados Unidos, cada día más oficiales de alta gradación protestan contra el presidente. Ayer un general fue sacado a patadas del Congreso de la República protestando por los crímenes estadounidenses e israelíes en Gaza, en Cisjordania, en Palestina, en todos esos pedazos. Anteriormente, otro general dijo que renunciaba para poder llamar la atención en torno a los planes de Estados Unidos de usar armas de destrucción masiva. Ellos, no otros. Otro general renunció porque dice que Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad de ganarle a Irán. Nunca reunirá más de 150,000 guardias si tiene que entrar a Irán. Y eso recogiéndolo de algunos países. Dice ese general que fue encargado de antiterrorismo del gobierno de los Estados Unidos. Busca el nombre por ahí. Entonces, si ellos lo dicen, ¿verdad? Pero esos son los gobiernos que nadie puede pedirle que renuncien, que se vayan, que están hundiendo a ese país. Si usted propone que tumben a ese, todo el mundo se les ríe en la cara. Pero eso es hasta un día. Mientras tanto, para concluir, en Irán, usted sabe lo que sucedió el día 8, cuando todavía se esperaba que Donald Trump y Estados Unidos cumplieran su promesa de destruir una civilización entera, de devolver a Irán a la edad de piedra. Lo dijo él así, y nadie en Estados Unidos de poder se lo corrige.
En Irán, usted no lo va a ver en los medios que venden espacios pagados, pero búsquelo en todas las plataformas del mundo. Óigame, miles de iraníes fueron a colocarse encima del puente donde Donald Trump dijo que iba a empezar la destrucción de la civilización persa. Miles de iraníes a las 8 de la noche, hace 2 días, estaban sobre ese puente esperando para irse con la historia de su país. Usted no verá uno hacer eso nunca en Estados Unidos. Uno no lo va a ver. Lo que usted sí está viendo es muchos militares estadounidenses que dicen: yo no voy a seguir muriendo por Israel. Claro, ese desorden institucional, como por ejemplo un capitancito del ejército de los Estados Unidos ofreciéndole galletas a generales de 4 estrellas, eso se paga en la guardia algún día, algún día, y eso está pasando en Estados Unidos. Este jovencito, jevito, con el cuerpo lleno de tatuajes, no estoy hablando de la gente que le gustan sus tatuajes, estoy diciendo que en la guardia, eso antes era, qué sé yo, muy informal. Bueno, ese que nadie sabe cómo llegó a capitán. Estados Unidos está en un momento de su historia que ese tipo le está ofreciendo galletas a generales de 4 estrellas, lo que en América Latina sería, por ejemplo, un teniente general, un ministro de defensa, un ministro de la Fuerza Armada. Que sigan así. Gracias a Irán, mientras tanto, porque cuando dijo que Cuba no tenía que preocuparse todavía, que Estados Unidos no iba para allá ahora, cuando Estados Unidos dijo que después de Irán va para Cuba, bueno, yo no canto victoria todavía para que no me relaje, pero de que Cuba tendrá unos días más, los tendrá, porque a Estados Unidos parece que le salió la tusa de su... Gracias por su tiempo. Esta es la opinión de Roberto Payán.